Bueno, yo la verdad que el año pasado estuve en el Zaragoza, he estado 2 años en el Oiartzun y sí que he estado 7, 8 años en el Atleti, entonces yo sí que he vivido lo que es otra forma más profesional, pero también he vivido como las dos partes del fútbol, entonces pues sí, ves que clubes como el Atleti o la Real tienen otras infraestructuras que están mejor, que tienen unas buenas bases, que la organización es... ¡Déjame en paz! ¡Qué bien hablas! Otras infraestructuras. Bueno, yo creo que el 100% intentamos darlo, pero siempre hay un margen de mejora, que todavía es pronto, que llevamos poco tiempo. Al final hemos venido mucha gente de fuera, estamos haciendo el equipo, sí que hemos conseguido tener una identidad y tener una forma de jugar, pero yo creo que todavía es muy pronto, que tenemos mucho margen de mejora y yo creo que todavía iremos hacia adelante. Bueno, al final sí que somos muchas incorporaciones, pero bueno, hemos llegado 5 de la Real, que al final también veníamos como unidas de allí, y aparte pues todo lo que ha sumado a ello también, o sea, veníamos con ilusión, la gente estaba con ilusión del proyecto que se estaba ofreciendo, y yo creo que todo eso ayuda a que la dinámica y que la gente esté pues, queriendo conseguir un objetivo y queriendo hacer las cosas bien. Bueno, yo en su día estuve en segunda en el Oiartzun hasta subir a primera, ir a la Real, y ya noté diferencia de abajo a arriba, y ahora y viceversa, después de estar unos años en la Real, ahora he notado la diferencia a menor nivel en segunda división, mucho escalón. Así que a priori el año que viene se va a crear la primera B esa, porque yo creo que aparte es necesaria, que si no hay mucha diferencia de nivel. Bueno, sobre todo que se animen, ¿no? Al final, pues que el Eibar es un equipo de pueblo, digamos, y que lo que necesitamos es que la gente del pueblo que venga, que necesitamos eso, mucho apoyo y que vean de lo que somos capaces. Pues no tenemos un objetivo marcado realmente nosotras dentro de vestuario, o sea, sí que el proyecto está creado pero el año es muy largo, entonces tampoco queremos pararnos a pensar en un objetivo y que luego pues nos decepcionemos o no por no haberlo conseguido, sino que estamos trabajando día a día realmente para conseguir pues subir a primera si es posible, pero bueno, que todo nos llevará, si seguimos trabajando de la misma manera y todo sigue rodando, pues puede que nos lleve a ello, o puede que no. Hay muchos factores que forman parte de un ascenso a primera división. Yo creo que no somos muy conscientes, sí que nosotras, por ejemplo, que estamos con categorías inferiores de chicas, pues, tanto infantiles como alevines, sí que vemos que las chavalas están ilusionadas y que tienen mucha ilusión. Por ejemplo, el otro día a Lezama se acercaron muchas de ellas a ver el partido, entonces sí que yo creo que por parte de ellas se ve que están muy ilusionadas y que de verdad creen que podemos hacer algo muy bonito, pero nosotras tampoco somos muy conscientes, todavía es muy pronto y estamos yendo poco a poco, partido a partido. ¿Me están dando un miedo? No. Estos están haciendo preguntas. Es que cómo les estaba viendo,